Y continuamos ahora en el área de innovación y tecnología con la ponencia Caracterización de zonas de manejo homogéneo de la fertilización en Urabá, Colombia, utilizando métodos multivariados. Esta ponencia será realizada por Danilo Sánchez Torres. Es magíster en Ciencias Agrarias, en Fisiología de Cultivos desde la Universidad Nacional de Colombia y tiene amplia experiencia en Fisiología y Nutrición de Cultivos con énfasis en frutales tropicales. Es experto en fertilización y fertilizantes y tiene experiencia como líder y en cargos gerenciales, directivos y de coordinación. Actualmente es gerente agronómico regional de Yara en Colombia. Bienvenido, Danilo. Muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre caracterización de zonas de manejo homogéneo de la fertilización, pero vamos a hacer más énfasis en la importancia del adecuado análisis para realmente llegar a la caracterización, ¿no? Seguramente es un trabajo muy específico, muy de una zona, pero a veces la discusión en este tipo de trabajos, lo más importante es que la gente entienda muy bien los métodos que se deben utilizar adecuadamente o por lo menos proponer para realizar adecuadas caracterizaciones. Cuando uno habla del concepto de manejo por sitio específico, pues obviamente busca identificar la variabilidad. Nosotros siempre lo más importante es identificar adecuadamente la variabilidad. La variabilidad se puede presentar de diferentes formas y sobre diferentes variables, ¿no? Normalmente la queremos trabajar sobre rendimientos, desarrollo de cultivo, variables físicas, químicas, biológicas, y hay diferentes formas de representarlas, ¿no? Hay diferentes formas de poder mostrar esa variabilidad. Esa variabilidad también la podemos expresar en diferentes dimensiones en términos de tamaño, y va a depender de cuál es el nivel de decisión que queremos nosotros implementar. Si lo queremos hacer a nivel de finca o si lo queremos hacer a nivel de zonas. Es muy importante también definir eso, la dimensión y la escala en la cual vamos a trabajar. Y delimitar, una vez identificada la variabilidad, delimitar las áreas, pero esa delimitación de las áreas debe ser para implementar prácticas de manejo. Y estas prácticas de manejo deben tener un sentido, primero agronómico, muy importante que lo tenga, pero también logístico y operativo. No podemos hacer algo que sea muy bonito desde el punto de vista científico o técnico, pero que no sea operativo al momento de realizarlo en campo, ¿no? Entonces, esas áreas que uno delimita, pues las denominamos unidades de manejo agronómico. Es esa unidad mínima sobre la cual yo quisiera hacer una práctica diferencial de manejo agronómico. Hay diferentes metodologías para determinar las unidades de manejo agronómico. Normalmente, ¿y por qué he colocado muchas imágenes? Porque los productores son muy dados a la parte visual y a veces descresta cuando uno coloca mapas y imágenes visuales, pero les quiero decir que lo más importante es también estar seguros de que lo que hay detrás de la caracterización realmente tenga soportes estadísticos, soportes agronómicos, ¿no? Acá tenemos varios ejemplos de diferentes dimensiones. Acá, por ejemplo, a nivel regional, esto es zona de Urabá, se puede presentar a niveles un poco más amplias las caracterizaciones, pero también se pueden presentar a nivel de finca, ¿no? Hacer caracterizaciones un poco más específicas en el caso de banano a nivel inclusive de botalones. Todo va a depender de qué, pues obviamente del objetivo que esté persiguiendo. Se pueden hacer desde el punto de vista de geostadística también, estos son agrupamientos, otro tipo de técnicas, esto es geostadística. Cada vez hay más información o más formas, esta es ADFAR de Yara, formas como podemos tener información a variables de respuesta como biomasa, rendimiento, principalmente. Tenemos de esas variables a través de imágenes satelitales, por ejemplo, de nuevo les digo, como ADFAR de Yara,
acceso a través de diferentes índices, como el índice de vegetación o índices más específicos como NSensor, a entender lo que puede estar pasando en un lote de cultivo. Sin embargo, para variables explicativas, o sea, esas variables que nos explican el crecimiento, el rendimiento, a veces la información no es tan, no es tan amplia como sí las tenemos sobre variables de respuesta, ¿no? Normalmente las variables explicativas tenemos solamente puntos de muestreo y lo que nosotros hacemos es interpolaciones o intentar a partir de un muestreo entender qué pudiera estar pasando en el resto del área. Esto básicamente en términos a veces cuando trabajamos geostadística. Y cuando empezamos a ver, por ejemplo, este tipo de ejemplos, empieza uno a encontrar que tiene diferentes patrones de comportamiento de las variables y eso empieza a generar una cierta complejidad en la toma de decisiones, porque ojalá uno tuviera el mismo patrón para uno decir, bueno, voy a manejar todas las variables de tal forma, pero ustedes, por ejemplo, ven acá un patrón de comportamiento de una variable por acá, otro patrón de comportamiento, entonces se empiezan a volver un poco más complejo la forma de la toma de decisiones en campo, ¿no? Lo otro importante, siempre cuando trabajamos modelos de variabilidad, sea la técnica que sea que utilicemos, es tener adecuados soportes estadísticos para uno saber si el modelo que estamos representando es un modelo correcto. Acá les presento, por ejemplo, un mapa bonito, un modelo bonito desde el punto de vista de geostadística, pero que cuando uno va y mira el semivariograma, tiene un R cuadrado muy bajito, ¿no? Y eso también es importante y pasa mucho en los sistemas productivos, que se presentan mapas muy bonitos, pero con bajo soporte estadístico, o que le permitan decir que el modelo sí está representando la realidad. Y por último, o mejor también, ¿qué otros problemas uno tiene que afrontar con el análisis de variables? Es que pues yo quiero mirar cuál es la variables o las variables que tienen mejor comportamiento o me explican variables de respuesta. Por ejemplo, si el patrón que yo quisiera, sobre el que quisiera trabajar el rendimiento, tengo que mirar cuál es la variable que realmente me explica ese comportamiento, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que pensarlo en el momento de hacer la analítica de la información. Y por último, pues nosotros cuando tenemos, por ejemplo, variables químicas, físicas, nos enfrentamos a múltiples variables, múltiples patrones de crecimiento, de comportamiento de las variables. Y allí es donde es importante empezar a entender que hay métodos, los métodos multivariados, que nos ayudan a gestionar la información y a mejorar la comprensión para toma de decisiones. Al final, nosotros todo esto que hacemos lo debemos volver algo sencillo, simple, porque se debe volver una decisión práctica, ¿no? En ese contexto hicimos un trabajo con el grupo, con la comercializadora internacional Banafruit, en 20 de sus fincas. La decisión que ellos querían era mirar cómo poder tomar decisiones en sus fincas que fueran operativamente fáciles, ¿no? Uno quisiera que ojalá uno pudiera tener la mayor especificidad a nivel de finca, pero a veces no es tan sencillo. Entonces era mirar, bueno, cómo podemos por lo menos agrupar las fincas que tenga sentido agronómico, pero que también tenga sentido logístico, cualquier decisión que se tome. Se mandaron muestras al laboratorio de Yara en Pocklington, Inglaterra, 156 muestras, y se analizaron tanto variables químicas como variables, algunas variables físicas del suelo. Definitivamente era importante hacer desde el punto de vista estadístico, cuando uno tiene muchas variables, empezar a reducir un poquito de la dimensionalidad de todas esas variables. Utilizamos una técnica que se llama análisis de componentes principales, permite reducir la dimensionalidad de los datos, volverlo algo más fácil de entender, y después utilizamos los resultados de esos componentes para agrupar las fincas y generar un dendrograma, que lo vamos a ver ahorita, para mirar a ver cómo podíamos agrupar las fincas sobre las cuales estábamos trabajando.
¿Qué nos sale cuando hacemos los análisis de componentes, por ejemplo? Cada componente tiene en cuenta todas las variables, acá vemos que tiene en cuenta todas las variables que analizamos, pero lo bonito de esta técnica es que cada componente nos empieza a explicar una parte de la variabilidad que tiene la información. Entonces, lo primero, normalmente los primeros componentes explican un poco más, cada uno tenía una explicación, por ejemplo, este de 18, 14, 14.88, 13, 17. Todo es importante, todo nos está mostrando que hay variables que nos generan variabilidad. Pero empezar a detallar qué es lo que nos muestra cada componente es muy importante. Vamos a ver los componentes. ¿Qué nos dice un componente? Un componente tiene números que parecieran aburridos, cansones a primera vista, pero realmente empiezan a resaltar cuáles son las variables más importantes que explican cada una de esas variabilidades, ¿no? El 18.81%, y empiezan a buscar unos números y empiezan a ver unas variables que son las que explican esa variabilidad. Apareció, por ejemplo, magnesio, aparecía, por ejemplo, arcilla, aparecía capacidad de intercambio catiónico y pues algo, si quisiera uno ver el tema del calcio ahí. Cuando uno empieza a mirar las variables en su conjunto, empieza a ver que hay una tendencia. Esto lo pudiera decir las variables que tienen que ver con la fertilidad del suelo. El segundo componente tenía que ver con fósforo, en este caso, era el que explicaba con mayor dimensión este segundo componente. ¿Qué hicimos nosotros? Básicamente era decir, si queremos agrupar las fincas por características asociadas con estas variables, pues solamente vamos a utilizar este tipo de componentes, ¿no? Un tercer componente que nos apareció con una explicación de 14.88, empezamos a mirar los datos al interior, y ¿qué nos encontramos? Básicamente era el pH y el aluminio. Mire lo bonito de esta técnica estadística. Hay que tener en cuenta no solamente la dimensión de los datos, no solamente el dato que más explica, sino el signo del dato. Porque también le dice si las variables están correlacionadas directa o indirectamente, ¿cierto? Y esta es una relación muy conocida. Ustedes sabemos que cuando aumenta el pH normalmente el contenido de aluminio es menor o viceversa. Entonces, estas técnicas le permiten a uno también, de alguna forma, dar explicaciones, o los datos le dan esas explicaciones que seguramente todos nosotros conocemos. Si quisiéramos agrupar con el componente 3, nos va a dar agrupaciones asociadas básicamente al comportamiento del pH de las fincas que veníamos trabajando. Y un cuarto y quinto componente, empezaban a aparecer variables como limo, como materia orgánica, y por ahí aparecía creo que arcilla, y un quinto componente que básicamente era manganeso y condiciones de sodio. O sea, cuando uno empieza a mirar cuáles son esas propiedades que nos intenta explicar, seguramente son propiedades asociadas a la textura, pero también asociadas a la dinámica del agua del suelo. La interpretación de los componentes no lo da la estadística, la interpretación de los componentes lo da la experiencia y el conocimiento que tienen los expertos en cada una de sus áreas de conocimiento, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, es mirar si hay alguna asociación entre las variables y las dimensiones de las variables que están saliendo allí. Al final, ¿qué? Nosotros decidimos, si queremos hacer una decisión, queremos agrupar las fincas por alguna característica. Si cogiéramos todos los componentes, volveríamos a la locura. ¿A qué le pegamos? ¿A pH o le pegamos a fertilidad o le pegamos a dinámica del agua del suelo? Cuando yo ya decido tomar determinados componentes, ya sé que el agrupamiento que me va a dar las fincas van a estar asociadas a los componentes que yo determiné, ¿no? O sea, al final sé que el agrupamiento me va a responder, por ejemplo, el componente 1 y el componente 2, dijimos que iba a responder a condiciones básicamente de fertilidad, que era calcio, magnesio, capacidad de intercambio catiónico, aparecía arcilla y obviamente el segundo con fósforo. Así me iba
a responder, digamos, el agrupamiento. Para terminar, obviamente, esto debe ser práctico. Uno tiene un dendrograma, pero debe decidir cuántos grupos de manejo los va a trabajar, ¿no? ¿Para qué? Para tomar decisiones sobre esos grupos de manejo. Acá, por ejemplo, una tabla donde nos muestra las características de cada uno de esos grupos de manejo, y solamente para decirles que es evidente que cuando uno utiliza este tipo de técnicas, empieza a ver los contrastes realmente por las variables por las cuales estuvo haciendo el análisis, ¿no? Entonces veíamos contrastes definitivamente por capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? O sea, el grupo 1, 2 y 3 totalmente diferentes en el comportamiento de esas variables. En el tema de calcio también había una diferencia importante. Entonces empieza uno a darse cuenta que realmente tenía un sentido el hacer el agrupamiento de esa forma. Para terminar y de nuevo resaltarles que lo importante acá siempre son las metodologías. La caracterización de unidades de manejo agronómico requiere la gestión adecuada de la información. Las decisiones deben estar estadísticamente soportadas. No es suficiente uno con tener bonitos mapas, bonitas gráficas, sino que la estadística, a veces nos aburre eso. Cuando nos presentan imágenes, y más que todo imágenes de interpolación, es muy raro que la gente pregunte semivariogramas o R cuadrados o qué técnica estadística se utilizó. ¿Por qué? Lo más bonito es la figura. Normalmente para variables explicativas es muy importante el tipo de técnica utilizada. Es importante el uso de metodologías que identifiquen y representen de forma adecuada la variabilidad que se presenta en los sistemas productivos, el uso conjunto de métodos multivariados como lo son análisis de componentes principales y el análisis de clúster permite identificar adecuadamente las unidades de manejo agronómico y lo más importante acá también, las unidades de manejo agronómico deben tener racionalidad agronómica, logística y operativa. Para terminar, cuando uno hace trabajos de variabilidad espacial o caracterización de variabilidad espacial, uno lo que quiere después es manejar esa variabilidad espacial por zonas de manejo homogéneo, pero no imprimirle más variabilidad. Y eso es un mensaje también, muchas veces uno hace todo el trabajo de entender la variabilidad y después hace prácticas de manejo que siguen incorporando más variabilidad sobre esas zonas de manejo agronómico. Entonces, muchas gracias por el tiempo y por el espacio.